vamos a ver el segundo de los poemas del siervo que se encuentra en Isaías capítulo 49. Y mientras que el primer poema que estuvimos analizando se concentraba en el carácter del siervo, este poema presenta la misión del siervo. ¿Y cuál es la misión del siervo? Es traer paz al mundo mediante sus sufrimientos y mostrar así también la gloria de Jehová, que eso se encuentra en el versículo 3 de Isaías capítulo 49. Bueno, el capítulo 49 da inicio a la segunda sección, cuyo tema es la redención por medio de nuestro amado Salvador sufriente. Y en la introducción de esta sección, Isaías, que es el profeta que lo presenta al siervo, lo hace de una manera especial, diría yo. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó dentro del vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán los reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Eso está en Isaías capítulo 49, del 1 al 17. Es el siervo mismo quien habla, invitando a las costas habitadas por quienes, por los gentiles, a escuchar lo que él tiene que decir. Ese es el versículo primero. Y probablemente ese mismo pasaje fue citado por el Señor resucitado mientras se dirigía a Emaús con los 2 discípulos. Y él enfáticamente les recuerda lo que los profetas de él decían cuando les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y luego dice, con razón ardían sus corazones en ellos al abrirle las escrituras. E Isaías 42 los habría ayudado a estos discípulos de Emaús a reconocer a Jesús. Y luego Isaías 49 se les habría revelado a ellos su gloria. ¡Qué maravilla! Que ya en ese tiempo el Señor le estaba citando ese mismo poema que hoy nosotros lo vamos a estudiar minuciosamente. Los 7 versículos al comienzo del capítulo 49 son una especie de conversación entre el siervo y Jehová. Y cuando el siervo habla, dice lo que Jehová ha hecho, que vendrían a ser el versículo 1, el versículo 2, el versículo 4 y la segunda parte del versículo 5. Como cualquier siervo fiel, su orgullo está en el carácter y en los triunfos del amo. Y cuando Jehová habla, le recuerda al siervo sus grandes propósitos y cómo ha de involucrarse el siervo en ellos. ¡Qué interacción maravillosa! Después de llamar a las costas, remitiéndose al mundo gentil a escuchar, el siervo de Jehová habla de su llamamiento desde el vientre de su madre. Jehová me llamó desde el vientre.
En ese poema, el nombre del siervo fue escogido aún antes que naciera, según el versículo 1, y aunque no se menciona el nombre específicamente Jesús en el Antiguo Testamento, el cumplimiento de esta profecía se produjo cuando su nombre le fue revelado tanto a María como a José, antes de su nacimiento. Y el nombre es importante porque identificaba a la obra que él iba a hacer. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús significa Jehová es salvación. Fue para ese servicio que él fue llamado justamente. Por eso es tan importante cuando elegimos los nombres para nuestros hijos, porque tienen su cierta relevancia. Y más cuando lo hacemos en forma bíblica, tienen un poderoso peso en la vida de nuestros hijos. Habiendo quedado establecido el llamado ese prenatal del siervo para servir y su nombre que indicaba el servicio que él iba a rendir, el profeta Isaías habla ahora acerca de su boca y de las palabras que hablaría. Y es para tomar muy en cuenta, ya que muchas veces con nuestra boca, ¿cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas veces herimos al prójimo? No necesariamente a veces la usamos para bendecir. Si nos ponemos a analizar, estamos todo el día mal diciendo mal. A veces hasta de nuestras propias vidas. Y a veces de las personas, a veces de los seres que amamos. A veces de nuestro esposo, de nuestra esposa, a veces de nuestros hijos y a veces de nuestros padres. Y bueno, es para llamar la atención de que nuestras bocas tienen que ser usadas sabiamente, porque ahora vamos a analizar las palabras que hablaría nuestro Señor refiriéndonos en este maravilloso poema. Dice el versículo 2 de Isaías 49, puso mi boca como espada aguda. Y el siervo Jesús habló toda la verdad, lo que muy a menudo taladraba las conciencias de los hipócritas fariseos, porque él decía toda la verdad. No como nosotros a veces que por miedo al qué dirán, por miedo a la censura, por miedo a que quizás nunca más me inviten a predicar, decimos la media verdad. Pero sin embargo, el modelo de nuestro siervo Jesús habló toda la verdad. Y eso fue lo que incomodó a los fariseos. Jesús habló con autoridad, y aunque los hombres no estuvieron dispuestos a reconocerlo muchas veces, habló también con poder, lo que dio como resultado que se sanaran los enfermos y, en muchos casos, resucitaran los muertos. Y también acordémonos del caso de Lázaro, cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Y así, después de haber muerto hacía 4 días, ese cuerpo todo envuelto en ese sudario, sale de la tumba, porque Jesucristo hablaba con poder. Su boca era como espada. Y nuestro Salvador también habló con sabiduría, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas en muchas ocasiones. O sea que dijo toda la verdad con autoridad, con poder y con sabiduría. ¿Qué es lo que los siervos de Dios tendríamos que pedirle al Señor? Señor, usa mi boca para que sea también como espada, para que toda verdad que salga de ella sea dada con autoridad, con poder y con sabiduría. ¿Y cuándo va a suceder eso en nuestras vidas? Cuando estemos hablando la palabra de verdad, la Biblia, cuando no sean palabras humanas, cuando no sean pensamientos humanos, sino cuando sea la palabra de Dios puesta en nuestra boca. Porque muchas veces el Señor dice que si entre sacar lo vil de lo perfecto, de lo bueno, serás como mi boca. Y qué hermoso, hermano, es ser como la boca de Dios, que podamos hablar lo que Él quiere que hablemos. Pero así es que nosotros tenemos que hablar toda la verdad, como la Biblia nos indica, como la Biblia lo predica, como lo hizo el siervo perfecto. Marcos, el autor del Evangelio del Siervo, introduce el ministerio de Jesús, refiriéndose con un gran énfasis a su predicación. Básicamente este libro habla acerca de la predicación, de ese ministerio maravilloso que tuvo nuestro siervo. Y Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios.
Y durante los siguientes 3 años, su boca fue como una espada aguda. Jamás la verdad había sido tan clara, ni la sabiduría tan firme. Y uno que lo oyó hablar testificó lo siguiente: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué hermoso, ¿no? Que también de nuestras vidas pudieran decir así: jamás hombre o predicador o evangelista o mujer ha hablado así. Qué maravilloso sería que así de nuestras vidas pudieran estar diciendo que somos personas que hemos hablado con una sabiduría firme, que es la sabiduría que viene de lo alto. Y luego, unos 60 años más tarde, cuando Juan, el apóstol, estaba exiliado en la isla de Patmos, el Señor exaltado le fue revelado en el cielo con una espada aguda de 2 filos que salía de su boca. Eso lo tenemos allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Y de nuevo, la espada simbolizaba su verdad, que todo lo examinaba. Más tarde, cerca del final del libro de Apocalipsis, Juan vio una visión de la segunda venida de Cristo en gloria. Y en la visión, su nombre es el Verbo de Dios. Y de nuevo se ve que sale de su boca una espada aguda con la cual juzgará a las naciones. Sin duda, el siervo Isaías vio que aquel cuya boca tenía una espada aguda era la misma persona, cuyas palabras penetrarían en el corazón de todos sus adversarios, y el mismo a quien Juan vio en la gloria de su revelación, nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios es una espada de 2 filos, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Para qué? Es una espada de 2 filos para que la usen hoy sus siervos. Y el avance de la iglesia de Jesucristo va a depender del uso que se haga de una manera inteligente, sabia, eficaz, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque muchas veces a la palabra de Dios se la acomoda conforme a la propia concupiscencia de la persona que la predica. Pero sin embargo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, debe ser predicada tal cual como es. Tanto la ira como la misericordia de Dios están en esa espada. Dios usa a sus guerreros, que somos nosotros, sus siervos, para avanzar dentro del territorio del enemigo, y nuestras bocas se han de convertir en esas espadas agudas, porque hablamos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces cuando estamos haciendo guerra espiritual, la estamos haciendo citando versículos de la Biblia? Porque es el arma poderosa, infalible. Esa es el arma que no falla. Muchas veces podemos pelear con nuestras propias palabras, pero pelear con la palabra de Dios es el arma infalible de todo guerrero de Dios. Las espadas afiladas cortan, y debemos estar preparados para un ministerio que sea así, cortante, cuando necesariamente la ocasión lo exija. Y es mucho más agradable usarla como una espada que lamentablemente usarla como un simple plumero. Porque la palabra de Dios no es un plumero, hermanos. No es un plumero que saca el polvo superficial, así que la pasamos como para sacar la tierrita nada más. Sino es una espada profunda que penetra, dice, y parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada, no es un plumero. Y tenemos que usarla como la usó el siervo fiel. La clave para ese uso de la espada está en la siguiente frase del versículo 2 de este poema maravilloso, que dice: me cubrió con la sombra de su mano. Versículo 2. El poder de esa espada debe estar bajo el control de la mano de Jehová. Ese es el secreto. El cumplimiento de eso en la venida del siervo perfecto se ve claramente. Tuvo el cuidado de usar la espada aguda de sus palabras de acuerdo con la voluntad del Padre.
La imagen empleada allí por Isaías es la de la empuñadura de una espada controlada por Jehová. El lenguaje que él emplea establece que el siervo mismo estaba en la mano de Dios, cuando dice, me cubrió con la sombra de su mano. El siervo y sus palabras son vistas como una sola cosa. La palabra está en el siervo, quien a su vez está en la mano del Padre. El Señor Jesús habló la verdad, y Él mismo era la verdad, como dice San Juan 14:6, Jesucristo es el camino, y es la verdad, y es la vida. Jesús usó la lengua con gracia y con verdad, y muchas veces el mal uso de la espada es una tentación muy común para muchos, que lamentablemente son en muchas ocasiones agresivos en el servicio de Dios o demasiado complacientes. Se van de un extremo al otro, o demasiado permisivos, o demasiados agresivos. Y cuán cuidadosos como siervos debemos ser, de estar seguros de que estamos cubiertos con la sombra de su mano. Cuando estamos nosotros empleando la espada, y es muy necesario en nuestro ministerio. Tenemos a veces la tendencia a herir demasiado fuerte o de retroceder la espada una vez que ha penetrado. Y qué triste que es cuando retrocedemos, porque el Señor nos ha dado un espíritu de valor, no de cobardía, un espíritu de poder, para usar bien la palabra de verdad. Tenemos que usarla solo mientras estemos firmemente seguros en la mano de Dios, porque si la usamos de otra manera, la vamos a usar mal, hermanos, porque el siervo amado, nuestro siervo, como acá el poema este maravilloso nos está diciendo que estaba bajo el control de la mano de Jehová. Ahora el poema sigue su tema de la misión del siervo, pero la imagen cambia del uso controlado de la espada a la saeta bruñida, que está lista para su uso. Y como un buen siervo, él está listo para ese servicio inmediato, preparado para ir a cualquier lugar y hacer cualquier trabajo. Isaías emplea la imagen de una flecha en la aljaba de un arquero. Y la flecha está pulida, está derecha y está lista para su uso, pero está escondida en la aljaba. Y el siervo mismo habla en este versículo, ahí en el versículo 2, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y él aguarda, preparado para ser enviado en la misión de Jehová. Qué hermoso estar preparados y guardaditos ahí en aljaba, no apresurándonos, porque muchas veces por querer apresurarnos es que nos largamos antes del tiempo de Dios. Y Dios tiene un tiempo para cada uno de sus siervos, para ser usados como saetas bruñidas, para ser usados como flechas, pero en aljaba de nuestro Señor, para mandarnos a misiones que Él ya tiene predestinada antes de la fundación del mundo. Ya nuestra obra está pensada, no tenemos que armarla, no tenemos que programarla, porque el Señor ya sabe cada uno de nosotros cuál va a ser la obra, cuál va a ser nuestra misión acá en la tierra. Y la gran misión a la cual la flecha había de ser enviada de nuestro siervo amado, a quien estamos estudiando, era la de asegurar nuestra salvación. Y el blanco estuvo centrado en un lugar llamado el Calvario. La flecha había estado preparada desde el momento en que el pecado penetró en el mundo, desde Adán y Eva. Fíjense, el pecado entró y esa aljaba ya estaba preparada, hermanos. Esa flecha ya estaba preparada en la aljaba de nuestro Dios. Y durante más de 4.000 años había estado esperando, escondida, allí en aljaba de Jehová. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La flecha de Jehová fue utilizada, el enemigo fue destruido y la salvación fue lograda, justo, a tiempo y en el blanco preciso. Ojalá, hermanos, que nosotros también seamos esas flechas en la aljaba de nuestro gran Señor. Debemos estar siempre, permanentemente listos, erguidos, no como cañas quebradas,
Aunque muchas veces nos van a querer quebrar, muchas veces nos van a querer ver allí tirados en el piso, ¿verdad? Pero sabemos que esa no es la actitud del guerrero. Sabemos que muchas flechas van a venir a nuestra vida, muchas saetas el enemigo va a tirar contra nuestras vidas. Pero debemos permanecer allí, en la aljaba de Jehová, fuera de la vista de la gente. Pero fíjense en que aunque estemos como escondidos, estamos bajo la responsabilidad del arquero, que nos tiene ahí guardado, y que Él sabe cuándo va a ser el tiempo justo, preciso, el tiempo que Él nos va a usar. Porque si queremos empezar a hacerlo antes, seguramente toda la obra va a ser malograda. Pero cuando lo hacemos en el tiempo justo y apropiado, que nuestro Señor ya ha determinado, la obra va a ser bendecida. Juan el Bautista estuvo escondido durante 30 años y luego fue lanzado a un breve ministerio de solo 6 meses. También Pablo estuvo escondido por aproximadamente 10 años entre el tiempo de su conversión y de su gran misión. Y la historia de la iglesia está salpicada de miles de flechas preparadas que estuvieron escondidas durante algún tiempo y que luego fueron disparadas por nuestro gran Dios para dar en el blanco. Porque tú vas a dar en el blanco, hermano, cuando seas disparado por el que te tiene guardado ahora en esa aljaba maravillosa. No te enojes porque tu vida está escondida. No te entristezcas quizás, porque todo tiene un tiempo, dice el Señor, debajo del sol, como dijo el gran rey Salomón, un rey sabio. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Por eso no apresuremos los tiempos, porque vamos a arruinar todo lo que el Señor quiere que sea maravilloso en el tiempo de nuestro Señor. Hay muchas historias de grandes siervos que han sido ocultados por muchos tiempos y después quizás tienen pequeños ministerios, pero explosivos, ministerios grandes. Si no es por la cantidad de años que tú sirvas acá en la tierra que tiene validez tu ministerio, sino cómo lo hagas. Quizás Dios te usa en un ministerio corto, pero profundo. Y quizás estás por año y año y año en un ministerio que no tiene ningún peso, no tiene ninguna ganancia para el reino celestial. Por lo tanto, tenemos que tener puesta la mirada en el Señor siempre, dispuesto a esperar el tiempo que el Señor nos va a usar. Quizás cuando tú mires atrás y veas tu vida, una vida donde nadie daba nada por ti, y de pronto, el día de mañana, tú estás haciendo un gran servicio para el Maestro. Espera el tiempo del Señor, porque Dios te va a poner en el tiempo de Él, siempre y cuando tú te pongas en la mano de Él. Entonces ahí sí tu boca va a ser como una espada afilada. Cuando hables, lo que hables van a ser palabras de sabiduría. Cuando ministres, tu ministerio va a ser bendecido. El poema del siervo sigue ahora adelante para revelar el propósito para el cual él ha sido preparado. Y Jehová es quien habla en esta sección y comienza diciendo así en el versículo 3: mi siervo eres, oh Israel. Y pareciera ser que le está hablando aquí a la nación de Israel, pero el contexto indica claramente que una persona sería usada por Jehová en el futuro de la nación, según el versículo 5. Cristo el siervo saldría de la nación de Israel y finalmente realizaría la obra de la cual Israel era responsable. Y este propósito aparece ahora revelado. Y todo esto está haciendo referencia al periodo de la gran tribulación, porque es muy profundo este poema. Abarca a todos los tiempos, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a ir analizando. El pasaje dice: mi siervo, en ti me gloriaré. Y los discípulos de Jesús, al observarlo, exclamaron: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que ellos vieron fue realmente una manifestación de la gloria del Padre en Jesucristo. Y el Señor Jesús mismo pudo ver verdaderamente expresar esto en su gran oración cuando dijo:
yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y qué hermoso es, hermano, que cuando nosotros en algún momento de nuestra vida podamos decirle así al Padre: yo te he glorificado en la tierra. ¿A quién estamos para glorificar acá en la tierra? ¿Para glorificar nuestra persona? ¿Para glorificar a alguna persona? ¿O para glorificarlo a Dios? Yo te he glorificado en la tierra, dice en esa oración hermosa que hizo Jesucristo. Ya cuando estaba para morir Él. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ojalá que nosotros también, cuando ya estemos allí, en el ocaso de nuestra vida, nunca sabemos cuándo va a ser el ocaso de nuestra vida, pero cuando estemos en ese ocaso que puede llegar en algún momento, podamos sentirnos realizados y podamos sentir eso que sintió Jesucristo, que Él había acabado la obra que el Padre le había encomendado. Y no que estemos ya en ese tiempo donde miremos para atrás y digamos: he dejado a medio camino lo que el Señor me había encomendado. He retrocedido, me he cansado, no he tenido fuerzas para seguir adelante. Qué triste sería, ¿verdad? Y eso tiene que ser una reflexión todos los días de nuestra vida, hermanos. Y por eso tenemos que alentarnos los unos a los otros. Porque momentos difíciles van a llegar y lo vamos a estudiar hoy día. Llegaron a nuestro Señor Jesucristo también. Quienes creyeron en Él lo vieron servir. Y Dios fue glorificado. O sea, sus discípulos lo vieron a Jesucristo. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus respuestas fue perfecta. Cada una de sus palabras fue pura. Hasta el centurión romano que presenció la crucifixión dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y yo digo, cuando la gente nos mira a nosotros, ¿qué dice de nuestras vidas? ¿Pueden decir verdaderamente esta es una hija de Dios? ¿Verdaderamente este es un hijo de Dios? ¿Pueden la gente decir así, más allá de aquellas personas perversas y malas que quieren destruir nuestras vidas, más allá de esas personas? ¿Pueden algunos acercarse a nuestra vida y decirnos así? ¿O nos gustaría que cuando Dios no lo permita, pero cuando nos vayamos de esta vida, nos recuerden diciendo: se fue un verdadero hijo de Dios? Fíjate que cuando muere una persona, yo pocas veces me gusta acercarme al féretro, pero algunas veces me acerco a reflexionar sobre esa persona y a decir: ¿realmente fue o no fue un siervo de Dios o una sierva de Dios? Y digo, ¿dónde estará ahora esta persona cuando hay dudas, verdad? Pero cuando tenemos la convicción de que se fue un gran siervo de Dios, podemos acercarnos y con tristeza decir: se fue un gran siervo de Dios de esta tierra. Va a quedar un vacío en la tierra, va a quedar un vacío en la familia, va a quedar un vacío en la iglesia, porque cuando se van los siervos, quedan terribles vacíos, hermanos. Pero cuando se van personas que han creído ser siervos, que han creído ser siervas, uno dice: qué alivio, ya la molestia no está, ya el estorbo no está. Y es así, hermano. ¿Cómo dirán de nuestras vidas? ¿Verdaderamente este hombre o esta mujer era un hijo o una hija de Dios? Que esa sea la reflexión de nuestra vida. Volviendo al hermoso poema, la principal finalidad del hombre acá en la tierra es glorificar a Dios. Nada en todo el universo es más importante que esto. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjense, hasta lo que comemos o bebemos, que todo sea para la gloria de Dios. Debemos glorificar a Dios en todo nuestro cuerpo, en el uso también de nuestros recursos económicos y en nuestras relaciones normales con nuestro prójimo, en la iglesia donde nos desempeñamos como siervos o siervas. Siempre tenemos que glorificar en todo a Dios. Aún la muerte es una ocasión para glorificar a Dios. Me gustaría leer San Juan capítulo 21, versículo 19. Dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió:
sígueme. Pero vamos a leer el versículo 18, porque quizás algunos no entienden a quién se está refiriendo, y está refiriéndose a Pedro. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Qué increíble que aún hasta en la muerte es una ocasión para glorificar a Dios. Hay personas que dejan vacíos muy grandes, hermanos, acá en la tierra cuando se van, porque han hecho una tarea tan similar a la del siervo verdadero, que es Jesucristo, que cuando se van realmente dejan vacío y se los llora, porque se extraña esa presencia de quien supo darle toda la gloria a quien se la merece acá en la tierra. La medida justa de nuestra eficiencia como siervos es el grado al cual nosotros hayamos glorificado a Dios realmente. No lo que nuestro jefe humano ponga en su informe, porque vieron que a veces los jefes ponen informe de nuestro trabajo. Y no es el éxito quizás exterior de tus proyectos, sino de Dios que fue glorificado o no. El fin nunca justifica los medios si los medios empleados no han logrado dar honor a Dios. Y un servicio fiel y paciente puede ser de mayor gloria para Él que todas las exhibiciones que pudieran impresionar a los demás. Porque lamentablemente en esta tierra hay muchas personas que quieren simplemente estar para glorificar a seres humanos, para darle gloria a las personas. Pero cuando nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, la mente de ese siervo, que el único propósito y objetivo que trajo a la tierra fue la salvación de nuestras vidas y glorificar al Padre. Me gustaría leer San Lucas, capítulo 22, versículo 27 y 28. Dice, porque ¿cuál es mayor? Estas son las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Lo más importante es la fidelidad en el servicio, hermanos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Dice que Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios. Qué maravilloso es que seamos considerados hombres y mujeres fieles en todo en la casa de Dios. Pero remitiéndonos de vuelta a este maravilloso poema, el versículo 4 continúa el diálogo entre Jehová y el siervo. Y dice así, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y las palabras del siervo aquí están indicando desánimo personal y una sensación de un aparente fracaso. Y ustedes dirán, pero ¿cómo el siervo Jesucristo con desánimo, con un aparente fracaso? Hoy vamos a analizar un poquito este tema. Siente esa sensación de desaliento dentro del contexto del propósito de Jehová de mostrar su gloria, porque no olvidemos que Jesucristo estuvo en la tierra 100% Dios, pero también 100% hombre. Se hizo a semejanza nuestra para entendernos a nosotros, para que nosotros digamos, sí, pero Él vino todo entronado con su gloria, Él puede soportar las aflicciones porque está en toda su gloria, en el resplandor de su gloria del Padre. Pero no, Él se hizo a semejanza nuestra, hermanos, bajó como siervo, para sentir y pasar por lo mismo que pasamos nosotros. Entonces, hubo veces que circunstancias exteriores parecieron oscurecer ese propósito para el cual Él había venido a la tierra. Desilusiones y decepciones resuenan ocasionalmente en la vida del Señor Jesús, tal como lo registran los evangelios. Por ejemplo, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Luego, el lamento por la incredulidad de Jerusalén, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste?
Y en otra ocasión sintió desánimo humano cuando uno tras otro de quienes lo seguían se apartaron de él. Sus discípulos, a quien él les había dado de comer, a quien a muchos de ellos habían sido sanados por Jesucristo, por el siervo. Sin embargo, cuando dijo palabras que no le gustaban, eran palabras duras y se empezaron a ir. Entonces dijo Jesús a los 12, a los más íntimos, a esos que le tenía confianza, se llegó a ellos y a ellos también le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque ya Jesucristo estaba triste, pensando que quizás hasta ellos mismos pudieran irse, hasta los más íntimos. En las Sagradas Escrituras encontramos que el fracaso ese aparente persiguió también a otros siervos de Dios. Por ejemplo, nos acordemos de Elías, sentado bajo un árbol de enebro, convencido de que había fracasado. ¿Por qué? Porque él le pidió a Dios que le enviara la muerte. Pero misericordiosamente, un ángel del Señor tocó al profeta y lo reanimó, poniéndolo en el camino de la restauración. Pero fue duro para Elías, porque manda un ángel, le dice que coma, y él come y se vuelve a dormir. ¿Cómo será? ¿Cómo será la situación de este siervo, que se vuelve a dormir? Y allí vuelve el Señor, le dice, levántate, largo camino te resta aún. Y se levanta, pero llega otro momento y se vuelve a esconder en la cueva. Porque va a haber situaciones, hermanos, en nuestras vidas que vamos a querer dejar todo. Van a haber momentos en que nos vamos a esconder de la gente, no queremos ver más, solamente queremos la presencia de Dios. Que esté ahí el Señor y escucharlo a Él nada más, porque es lo que sentía Elías. Pero ahí está el Señor restaurándolo. No te caigas, hermano, porque hoy estamos los unos para los otros para darnos palabras de vida. Porque nunca emprendemos nada pensando que todo va a ser color de rosas y que va a ser un camino fácil, porque el Señor nunca nos dijo que así iba a ser. Porque Él fue la evidencia más clara de que hubo situaciones que también, como a nosotros, llegó el desánimo y ese aparente fracaso. Cuando veía que todo lo que él amaba se le volvía en contra. ¿Qué habrá sentido? Yo conversaba con mi hija, ¿qué habrá sentido cuando estaba colgado allí en el madero, mirando quizás a hombres y mujeres que le había dado de comer, que los había sanado, y que ni siquiera uno pudiera decir, tengan misericordia, él fue un hombre bueno, él me sanó a mí, él me dio de comer cuando yo tenía hambre? Pero todos se dieron la vuelta y por miedo se fueron y lo dejaron solo a Jesucristo allí, agonizando. Quizás te dejen solo, siervo, agonizando quizás, pero va a venir el momento de la resurrección, porque Él es nuestro siervo fiel, y por eso lo estamos estudiando, porque si en Él hubo victoria, y si somos a imagen y a semejanza suya, y si hemos decidido darle gloria a quien se merece, que es Él, Jesucristo el siervo amado, Dios nos va a glorificar en su debido tiempo, nos va a restaurar y nos va a dar la fuerza que necesitamos, porque largo camino aún nos resta para seguir la encomienda que Dios nos ha dado. Aunque nos hayan dejado solos, aunque estemos en un desierto, aunque en apariencia estemos desamparados, recordemos que estamos en la mano de Dios. Por eso es importante este hermoso poema. Hay otro gran siervo, David, que también él experimentó el sentimiento del fracaso más de una vez, no una vez. La vida de David estuvo empañada de fracasos. Siempre admiramos y debemos admirar a este rey, porque dice que su corazón era conforme al corazón de Jehová. Pero fue una vida empañada por la persecución, por el rechazo, porque le buscaban la muerte. Fue rechazado por Saúl, huyó al desierto de Judá, donde vivió escondido durante años. Y después, siendo ya rey, se vio obligado a exiliarse por causa de su propio hijo, Absalón. Y sin embargo, para David, los lugares de desánimo se convirtieron en sitios donde él podía renovar su confianza con Dios, porque allí se inspiró en esos maravillosos salmos que tenemos acá en la Biblia. Por ejemplo, alguno de esos maravillosos salmos es el Salmo 52:8, dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios.
En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y yo busqué un poquito en la Biblia qué significa esto, que yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Es el olivo que hermosea la casa de Dios, que la hermosea en su parte exterior, la hace ver bonita, bella la casa de Dios. Y otro salmo también inspirado por este rey, que quizás se inspiró en una cueva o en un lugar, vaya a saber qué, huyendo siempre de la lanza y de la muerte, dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Por qué decía estas palabras este rey? Él solamente, porque quizás ni siquiera la familia lo apoyaba, nadie. Pero de las decepciones por el fracaso aparente puede surgir una confianza más profunda en Dios. Aprendamos de este rey, que él se inspiró para poder afianzar esa confianza, que quizás Dios te está llevando a esa cueva, hermano, a esos desiertos, para que tú aprendas a confiar que Él es tu roca, que Él es tu refugio, y que Él te va a restaurar tu vida. No va a dejar para siempre caído al justo, recuerda. A ese lugar de confianza que llega el siervo descrito por Isaías. Desechando las circunstancias desalentadoras, el siervo dice en el versículo 4: pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Él no buscó recompensa de los hombres. A veces nosotros, la verdad que como seres humanos, creo que todos en algún momento buscamos la recompensa de los hombres. Y queremos, sí, que nuestra causa las defiendan a veces los hombres. Y a veces nadie te va a defender, hermano. Vas a estar ahí y vas a tener una causa justa, pero nadie te va a defender. Pero tenemos un abogado y un intercesor, nuestro Señor Jesucristo Sidekenu. ¿Qué mejor abogado que no se equivoca, que va a dar el veredicto justo, en el tiempo justo y la recompensa justa, hermano? Es mejor a veces que callemos la boca, que la cerremos. Te critican, van a decir mentiras, van a dar falsos testimonios, y cuántas cosas van a venir a tu vida, porque el siervo está expuesto a eso, porque Jesucristo estuvo expuesto a eso. Y si nosotros decimos ser siervo, ¿qué vamos a hacer más que el siervo amado que pasó todos esos vituperios? No, hermanos, vamos a ser expuestos a críticas, a calumnias, a mentiras, a vituperios, a cuántas cosas. Pero eso tiene que llevarnos a confiar en nuestro Señor, que Él va a hacer, como acá dice: pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Versículo 4. Aunque los resultados aún no están a la vista, están en las manos de Dios y son seguros. Cuando están en las manos de Dios, van a estar seguros. En el continuo diálogo entre Jehová y su siervo, ya llegando al versículo 5, indica que un propósito mayor ha de realizarse. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado será en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. El siervo ha de tener un futuro ministerio de importancia nacional y se usará para llevar de regreso a la nación desde su exilio en Babilonia. Eso es lo que está aquí profetizado. Y el que Isaías haya escrito esto muchos años antes que su pueblo fuera llevado al cautiverio, hace que en realidad esta profecía sea de mayor importancia. Cuando el Mesías vino ya a la tierra, la mayor parte de la nación de Israel se encontraba fuera de la región de Palestina. Y Él no vino para reunirla en ese tiempo, ni tampoco estableció el trono de David como se había prometido. Y los hombres pueden considerar eso quizás un fracaso, pero su tiempo todavía no había llegado. Y es lo que nosotros como siervos tenemos que entender muchas veces, que hay cosas que no se nos van a realizar momentáneamente, todo tiene su tiempo. El versículo 5 concluye con las palabras de confianza del siervo, de que los propósitos nacionales de Jehová se cumplirán, cuando dice: el Dios mío será mi fuerza. Y el poder de Dios era la clave para la misión de este siervo, la cual alcanzaría a toda la nación. Ahora vamos a ver en cuanto al alcance mundial. Pero ese ministerio nacional es apenas un pequeño preludio para algo mucho mayor del ministerio, mencionada en el versículo ya 6. Podemos ver que en el versículo 4, por ejemplo, hay una progresión en cuanto a la misión de este siervo, maravilloso nuestro amado siervo. Primero, en el versículo 4, una victoria personal a raíz de un aparente fracaso, refiriéndose a Israel. Luego, en el versículo 5,
vemos el reagrupamiento nacional después del juicio de Dios del pecado de la nación, que hace referencia a la gran tribulación. Y luego el versículo 6, que es lo máximo, una bendición mundial por la luz enviada a los gentiles que están en tinieblas. Y aquí vemos que la misión del siervo ya es traer salvación al mundo entero. Cuando dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vemos que aquí el énfasis está en el carácter universal de su misión. Está en reagrupar a la nación de Israel desde los 4 extremos de la tierra como poca cosa. Una forma de decir que el siervo tiene una tarea aún mayor que realizar: traer su salvación al mundo entero. Y ha de ser luz de las naciones. Ha de brillar donde han imperado las tinieblas. Su misión como luz ha sido mencionada en el primero de los poemas que hemos analizado, que es Isaías 42, y en ese capítulo la luz está vinculada a proporcionar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y ahora aquí en el capítulo 49 ya está relacionada a un nivel de un alcance mundial del Evangelio. O sea que vemos qué grande la misión de nuestro Salvador. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, se describió a sí mismo como la luz del mundo. Y el apóstol Pablo vio esa luz mientras se dirigía a Damasco. E inmediatamente comenzó a proclamar la luz del Evangelio de la gloria de Dios a todos, tanto a judíos como a gentiles. Y ya allí en Antioquía de Pisidia, en su primer viaje misionero, se produjo un cambio en el ministerio de Pablo. Había sido rechazado por los judíos de allí, y entonces se hizo el propósito de dedicarse a los gentiles, empleando ese pasaje de Isaías, del versículo 46, para confirmar que la salvación de los gentiles era el propósito de Dios. Eso lo tenemos en el versículo 47. El mensaje de Cristo, la luz, ha sido ya predicada desde entonces en los lugares de todo el mundo, podríamos decir. Y sin embargo, la luz finalmente brillará cuando el Señor regrese en poder y en gloria. Si ahora estamos viendo cómo el mensaje ya ha llegado a los lugares más remotos de la tierra, todavía falta que el Señor regrese con gran poder y gloria, y ahí se vea la luz de nuestro amado Señor. En la última sección de este poema, que abarca del versículo 7 al 13, Jehová promete que la misión de su siervo será terminada. Qué hermoso, hermano, ¿no? Que el Señor también venga a tu vida y te diga, tu misión va a ser terminada, sierva. Tu misión va a ser terminado, siervo. Su siervo será finalmente el centro de las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra lo identificarán como el escogido de Jehová, reconociéndolo como soberano sobre toda la tierra. Y hay aquí una insinuación de que el soberano es también el sufriente. Y antes de ser reconocido como rey, ahí tenemos en el versículo 7, se le llama el menospreciado y el abominado. Y hermanos, cuando nosotros comenzamos el ministerio acá en la tierra, nosotros casi siempre queremos comenzarlo con gloria. Queremos comenzar bien, para que todos nos aplaudan, para que nos hagamos famosos. Pero sin embargo, Jesucristo, el siervo amado, empezó con estas palabras: menospreciado y abominado, para que luego, al final, sea glorificado. No debemos intentar o tener ese anhelo de empezar de otra manera. Quizás has empezado el ministerio y todo te va mal. Y tú dices, voy a dejar porque esto no es lo mío, algo está mal, no debe ser esto lo que el Señor me ha encomendado. Cosas que te hacen sentir que no das más ya. Pero sin embargo, toma el ejemplo del siervo amado, que fue menospreciado y fue abominado. Porque antes de ser reconocido como rey, se le llama el menospreciado y el abominado. Nosotros no podemos empezar, hermano, de otra forma acá en la tierra.
Vamos a empezar con vituperios, con cuántas situaciones. Cada uno de ustedes, siervo, tendrá su historia personal. Y quizás con el tiempo puedan recordar y decir cómo he comenzado la obra. Cuántas dificultades, pero hoy puedes mirar tu presente y decir, por la misericordia y por la gracia y por el amor de Dios, ha progresado la obra. Y sigue adelante, porque quizás sigas viendo que hay mucho más camino por recorrer, como le faltaba a Elías. Sigue adelante, porque todavía tu camino no ha terminado. Vas a ser recompensado al final, como fue el Señor y como va a ser el Señor al final de los tiempos, cuando Él sea el centro de las naciones de la tierra. Volvamos a nuestro tema del poema. Los dos temas de esta sección son introducidos por la frase, así ha dicho Jehová, versículos 7 y 8. Y en el versículo 7 la misión del siervo resulta en la adoración de los gentiles. Y en los versículos 8 al 12 la misión del siervo produce la restauración de Israel. Jehová, hablando en el versículo 7, se llama a sí mismo tanto el Redentor como el Santo de Israel. Es Salvador y también Juez. Esos dos nombres se combinan a menudo en la profecía de Isaías. En la profecía del capítulo 41, del capítulo 43, del capítulo 47, del capítulo 48, del capítulo 49, del capítulo 54. El despreciado Salvador es también el juez que gobierna toda la tierra. El siervo que es abominado por la pequeña nación de Israel será finalmente reconocido por los gobernantes de las grandes naciones, quienes se inclinarán humildemente, ya no va a ser con arrogancia, sino humildemente ante Él. Ese versículo nos lleva del rechazo de su pueblo, los judíos, a su reconocimiento por parte de los reyes gentiles. La promesa de Jehová aquí es que los gentiles lo adorarán. Y aquel que se sometió al gobierno romano en su primera venida, el siervo de los tiranos, será el rey de todos los reyes terrenales en su segunda venida. Se levantarán príncipes, dice, y adorarán por Jehová. La fidelidad de Dios se ve tanto en el sufrimiento del siervo como también en su exaltación. Y el segundo tema de esta sección es la promesa de Jehová de restaurar a la nación de Israel en el tiempo prefijado. Ya hay un tiempo para todo, hermanos. Hay un tiempo para la restauración de esta nación y no queda mucho. Ya nos estamos de manera veloz y acelerada acercándonos al tiempo de la restauración de la nación de Israel y al tiempo acelerado de la venida de Jesucristo a buscar a su esposa también. No nos olvidemos nunca que Cristo viene pronto a buscar un pueblo, una nación santa, que nos estemos preparando como siervos. Y otra vez, retomando el tema del poema, el tema comienza con, así dijo Jehová. Y Jehová está hablando a su siervo en cuanto al futuro día de salvación y el tiempo en que se cumplirá la obra del siervo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pablo cita este versículo de Isaías para moverlos a los corintios a creer. Pero el cumplimiento más completo ya se producirá al final de los tiempos. Solo entonces se cumplirán literalmente las 4 promesas, que son las siguientes. La primera de estas promesas, que es del versículo 8 al versículo 13, es la de una tierra restaurada. En el versículo 8 se asocia al siervo con las promesas del pacto de un mundo estabilizado y cuando el pueblo de Israel poseerá la tierra nuevamente. Y la segunda es la promesa de liberación de los cautivos, versículo 9, la primera parte. Y la tercera, el pastoreo de Israel como rebaño del Señor, versículo 9, la segunda parte, y 10. Y la cuarta y final, el retorno a la tierra libre de obstáculos a fin de que el pueblo de Jehová pueda regresar desde todas las direcciones, y allí se lo ve en el versículo 11 y 12. Esas promesas están en orden inverso con el resultado final, mencionado en primer lugar. Todas estas grandes promesas de pacto se cumplirán. ¿Por medio de quién? Por medio del siervo de Jehová. Estas maravillosas promesas
nos muestran el privilegio del siervo en su cumplimiento. El verdadero servicio siempre debe producir dignidad. Y el poema finaliza con una hermosa doxología de alabanza a Jehová. La obra del siervo ya ha sido perfeccionada. Que esto va a ser, hermanos, en el milenio. Por tanto, toda la creación es llamada a alabarle. Y dice así: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Qué hermoso, hermanos, que algún día todas estas promesas van a ser fielmente cumplidas, como están profetizadas. Fielmente cumplidas porque fiel es el que prometió. Que hoy el Señor haya hablado a tu corazón, tocado tu mente, tu espíritu, y si estabas caído, pensando que eras un Elías más, tirado allí pensando quizás morirte, hoy el Señor te dice: levántate, porque va a venir el tiempo, va a venir el tiempo del regocijo, va a venir el tiempo donde vas a poder tener el cántico de las costas, hermano, como finaliza este maravilloso poema con un cántico. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Sea el Señor tu consuelo, siervo y sierva, sea el Señor tu esperanza.